Ahora les voy a compartir la diapositiva que les compartí. Tenemos a Mía. Vamos a ver a Mía, vamos a ver una pregunta sencilla para ver también que le va a responder. Si tiene un problema... Hace siglos que no nos vemos, ELKYN. ¿Cómo te sientes hoy? Hace siglos que no Espero me que veo, ¿no? estés bien. La otra vez no tenía otro computador que es más lento y pues no me respondió. Hola Mía, ¿cómo estás? Es un placer para mí saludarte. Quería hacerte una consulta. Lo que pasa es que paro trabajando de domingo a domingo. Estoy cansado. Solamente me queda la hora de 10 a 12 de la noche para hacer las tareas. ¿Cómo crees que debo organizar mi tiempo? Y para que en esto no me vaya a enfermar, que no me enferme y pueda hacer mis tareas y, digamos, aumentar mi nota. ¿Cómo crees que yo puedo manejar ese tiempo, esa situación? Esperemos a ver qué. Es como psicoorientación. La verdad que le hice una pregunta muy larga. Hice 3 preguntas en una sola. La vez pasada no me respondió, no sé qué está pasando. Bueno, pero si alguna cosa le hago una sola pregunta y no 3. Ya este computador es más rápido y pues ya Hola puede. ELKYN. Es un placer saludarte también. Entiendo que la situación debe ser agobiante. ¿Qué estrategias has probado hasta ahora para gestionar tu tiempo entre el trabajo y las tareas? ¿Hay momentos durante el día en que te sientas más enérgico o concentrado? Sí, me siento mejor en las tardes. En la mañana, digamos, con insomnio. Y luego cuando en el mediodía descanso un poco, cuando voy a la hora del almuerzo, me dan 2 horas para almorzar. Obviamente no quiero estudiar a esa hora porque tengo que prepararme para el siguiente turno, para de la tarde. Ella piensa bien y responde con fundamento. Es también una buena ayuda. Una ayuda Parece que tus tardes tienen un buen potencial para ser productivas. Aprovechando que descansas durante el almuerzo, ¿has considerado crear un pequeño esquema de estudio para las tardes? Por ejemplo, podrías dedicar un tiempo específico justo después de trabajar en un ambiente cómodo para ti. ¿Te parece que eso podría funcionar? Sí, Mía, muchas gracias, Mía. Pero en la casa, digamos que tengo mis hijos, tengo que organizar el cuarto, hacer otras cositas y debo hacerlo rápido para poder tener un mejor ambiente, para estar más cómodo para hacer las tareas. Bueno, ahí tenemos a ese. Entiendo, ELKYN. Balancear todo puede ser complicado. Quizás podrías establecer una rutina en la que, por ejemplo, un día te concentras en organizar el cuarto y otro día en hacer las tareas. ¿Crees que organizar tus tareas diarias de esa manera podría ayudarte a encontrar más tiempo para estudiar? Tienes razón, Mía. Voy a aplicar lo que tú me estás diciendo. Es una buena idea. Me alegra que te parezca útil, ELKYN. ¿Te gustaría que hablemos sobre cómo puedes hacer un seguimiento de tu progreso o cómo mantenerte motivado con estas nuevas rutinas? Bueno, ya vieron entonces. La política fiscal es expansionista
La política fiscal es la intervención del gobierno. Keynes, John Maynard Keynes insistió en eso para poder solucionar el problema del capitalismo. Y salvó el capitalismo, dado que ya se tenía que adoptar esos impuestos nacionales, como por medio de la DIAN, el Ministerio de Hacienda. Primero el Ministerio de Hacienda, después se creó la DIAN. Se fue estudiando de qué forma podían evitar que tener un mayor control de los impuestos y las aduanas nacionales, de no evasión ni lavado de activos. Evasión de impuestos, controlar ese problema, para que el gobierno pueda reducir el déficit fiscal. La política expansionista, Leo nos lo dijo, aumentar el gasto público o reducir los impuestos, o una combinación de ambas. Esas son políticas fiscales expansionistas. La política fiscal contraccionista es cuando, lo contrario, se reduce el gasto gubernamental porque hay austeridad fiscal, no hay tanto recaudo, no se puede dar el lujo uno de hacerlo. En ese momento no es momento para seguir, por ejemplo, invirtiendo en infraestructura, sabiendo que Santos ya se excedió en eso. El próximo presidente no puede seguir en esa dinámica. Reducir el gasto público es que, bueno, no se van a hacer menos carreteras, se va a tener menos recursos para que los congresistas tengan escolta, para que tengan menos escolta, para que otro gasto público es que los salarios no aumenten mucho de los empleados públicos. Ellos tratan de administrarlo, porque de nuestros impuestos le pagan a los profesores del magisterio, a los policías. Y también eso, cuando hay menos gastos, ellos van a ofrecer menos empleo al gobierno, dado que tomó esa política fiscal contraccionista que nos afecta a nosotros, porque nos van a aumentar los impuestos y van a reducir el gasto público, o ambas cosas al tiempo también. Esa es la política fiscal. Y esta es la definición de la macro. ¿Cuáles son los ingresos públicos? Los ingresos públicos son los que recaudan impuestos. El ingreso público es como alrededor del 30%, porque el IVA es el 19%, el impuesto de renta del 30 y pico. Y ahí demás hay más impuestos. Por ejemplo, ingresos a los establecimientos públicos representa un 6,4%. El que más representa es el de renta, patrimonio y riqueza, 26,4%. Le sigue el IVA de casi un 22%. Ya, y ahí va el impuesto nacional a los combustibles. Genera un 1,5% de los ingresos del gobierno, del Estado, el presupuesto general de la nación, el PGN, presupuesto general de la nación. Gravamen a los movimientos financieros, un 3,1%. Ingresos no tributarios, recursos de capital de la nación, rentas para fiscales, fondos especiales. Esto nos da 224 billones. Billones. Yo le comenté en la clase pasada más o menos cuántos billones. Ya Colombia está vendiendo más de 1.000 billones. Ya superior los 1.000 billones. Los 1.000 billones, que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto son ya más de 1.000 billones. De ahí sacan el impuesto del IVA, un 19%. Y sobre las utilidades cobran el impuesto de renta, sobre el patrimonio, sobre la riqueza, también cobran otros impuestos. Y esto, las regalías y otros impuestos, los gravámenes financieros, nos da eso es lo que tiene el país. ¿Y dónde lo va a invertir? Lo puede invertir en el sector productivo o en funcionamiento, pagarle los salarios en la educación, funcionamiento, educación, salud. En la siguiente hoja nos sigue diciendo inversión, un 16%. El más costoso es el funcionamiento, pagarle a los empleados de la policía. No que, por ejemplo, que murieron en una emboscada los militares, tienen que pagar un funcionamiento, pagar la indemnización a los policías. Si alguien sale pensionado, todo aquí se paga. Otra parte, inversión para que el país tenga mayor productividad en sectores claves de la economía. Inversión. Y servicio a la deuda pública. La cuota, ¿cuánto le vamos a pagar por la deuda? Tanto nacional como internacional.
Tenemos que ir pagándola. Van recaudando y van abonando, van pagando. Y miren todo lo que se acaba en la fiscalía, cuánto es, 1.5%, 1.6% en la rama judicial. El Congreso de la República apenas es un 0.2%. Porque son poquitos y es una cantidad considerable. Estamos hablando de 528.000 millones de pesos. Esto fue en 2017. Un ejemplo de 2017. Entonces, la economía es asignar ese presupuesto general de la nación en ¿qué porcentaje en educación? 15.1. 9.9% en salud y protección social. 12% en trabajo, Ministerio de Trabajo. La política fiscal puede ser expansiva, los instrumentos son aumento del gasto público, reducción de impuestos, contractiva o restrictiva, lo que les decía, y reducción del gasto público. Y eso no nos favorece a nosotros porque ya no hay concurso, anda, entonces no. Yo quiero trabajar en la DIAN, pero ya no han abierto más concursos. Aumento de los impuestos. Aumento de los impuestos, entonces eso nos afecta a nosotros. Mientras que la expansiva nos reduce los impuestos. Uy, qué bueno, ya por fin ya no hay déficit, ya pudieron solucionar el problema del déficit fiscal. Ya no tienen que estar prestando la deuda. Tienen que estar endeudándose el gobierno y estar, digamos, teniendo retrocesos, sino que puedan ya tener resultados favorables para el país, para la economía. Y esto, el gasto público y los impuestos son los instrumentos de la política fiscal para que el crecimiento económico aumente. Para aumentar el crecimiento económico, tener una estabilidad de precios, el empleo, control del déficit público, el déficit. Ellos tienen que utilizar estas medidas en el momento de cómo estemos viviendo. Es necesario hacerlo, la contractiva o la restrictiva, así nos duela, pero es una medida que va a buscar una mejora. Y también aquí en la contractiva y restrictiva, tratar de la inflación, la corrupción, por ejemplo, que la corrupción, acabar con esa corrupción para salir más rápido de ese problema, de ese atolladero. Y eso va a tener un impacto, lo que decía Leo. Expansiva, el gasto público aumenta. Entonces, si aumenta, hay la demanda agregada, se desplaza a la derecha, la demanda aumenta, la demanda agregada. Aumenta el empleo. Si le aumenta el gasto público, quiere decir que el gobierno aumenta más plazas para profesores, para la DIAN, para profesores, y entonces eso aumenta el empleo, el PIB, Producto Interno Bruto, en inversión, en funcionamiento, aumenta el gasto público y eso va a contribuir al crecimiento económico. Ese es el efecto sobre la economía, hay varios efectos. Y con base a esto podemos también, esto le puede servir para la tarea de la actividad entregable 1.